Hola, que Dios les bendiga. Qué alegría y qué gozo poder seguir caminando en la palabra del Señor. Y ahora nos dirigimos a Éxodo capítulo 26, en donde vamos a ver ese pasaje tremendo del tabernáculo. Este pasaje en donde vemos la forma que el tabernáculo de reunión que el Señor mandó a través de Moisés construir en el desierto. Este tabernáculo era una estructura movible, es decir, estaba diseñada para ser transportada de un lugar a otro, porque esa era la dinámica en la cual el pueblo estaba viviendo en el desierto. Eran peregrinos en el desierto. Y eso es bien importante entender porque en ese desierto, que para nosotros, los cristianos ahora, es este caminar en la vida por este mundo. No somos ciudadanos de esta tierra, somos peregrinos y extranjeros en esta vida y en esta tierra, y ese es el concepto que el Señor nos da a través del desierto. Y por eso este tabernáculo tenía la capacidad de trasladarse de un lugar a otro, porque ese no era su destino final. De la misma manera, nosotros en esta vida tenemos la capacidad de ir trasladándonos de una situación a otra, algunas veces de un lugar a otro, pero con una característica particular que era la misma del pueblo de Israel. Esa característica era que donde ellos iban, Dios iba con ellos por medio de este tabernáculo. El Señor escogió ese instrumento y el lugar donde ese instrumento se posara para que su presencia estuviese en medio de su pueblo. De la misma manera, Dios con nosotros. Nosotros somos ahora ese tabernáculo, ¿no? Somos ese templo en donde el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, habita. De tal manera que a donde vayamos y hagamos lo que hagamos, estemos con quien estemos, podemos saber y contar que la presencia de Dios está con nosotros. Y eso es lo maravilloso de la imagen de este tabernáculo, ¿no? Y lo encontramos ahí en el capítulo 26 y está detallado también en otras partes, puntos por puntos. Y yo creo que eso es hermoso. Pero yo quisiera que hoy en este tabernáculo, en la imagen de este tabernáculo, de esta estructura, pudiéramos poner nuestra atención en tres elementos fundamentales que tenía que ver con el tabernáculo. Uno, las cortinas y la lección que el Señor nos da a través de ellas. Luego, los objetos que componían precisamente que estaban dentro de ese tabernáculo y lo que lo componía. Y por supuesto, la proximidad a Dios de aquellos quienes tenían el privilegio de estar dentro de ese tabernáculo. Pero vayamos por el primero, las cortinas. Dice que las cortinas eran hechas de lino y eran hermosas. Las cortinas era esa tela que cubría el tabernáculo. Ahora, había algo muy particular, ¿no? Habían dos puntos, ¿no? Dos cortinas, dos elementos que cubrían el tabernáculo. Primero eran esas cortinas de lino que eran preciosas, tenían dibujos hermosos de querubines, de flores, es decir, eran hermosos. Era la primera cubierta del tabernáculo. Y únicamente los que estaban adentro del tabernáculo tenían acceso y la posibilidad de ver la belleza de esas cortinas. Luego, sobre esas cortinas había un cobertor, hecho de pieles, rústico, duro, fuerte, que era visto por todos los que estaban afuera. Era visto por todos los que estaban afuera del tabernáculo. Y eran pieles que habían sido curadas para poder ofrecer esa protección al tabernáculo, de tal manera que estaban hechas para soportar las inclemencias del tiempo,
para soportar la lluvia, para soportar el calor, para soportar el frío, para soportar absolutamente todo. Eran rústicas. No había nada lindo en ellas. No había nada lindo en ellas. Ahora, cuando pensamos en eso, pensemos en nosotros, ¿verdad? En donde cuando nosotros habitamos en la presencia del Señor, estamos dentro de su tabernáculo, dentro de su presencia, aunque sabemos que nosotros somos ese templo, ¿no? Y ese tabernáculo, pero pensemos en esa presencia de Dios cuando estamos allí como hijos de Dios. Y recordemos cómo Pedro nos dijo que nosotros éramos real sacerdocio y los únicos que podían entrar al santuario eran los sacerdotes. Y nosotros en Cristo venimos a ser esos sacerdotes que estamos dentro del tabernáculo y somos testigos de la belleza de lo que es la presencia de Dios. Pero esa belleza, esa hermosura de la presencia de Dios únicamente la podemos ver nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos caminando con el Señor, los que estamos viviendo una vida que agrada a Dios, como era el caso de los sacerdotes, que ellos tenían que asegurarse de estar viviendo una vida que agradara a Dios. Nosotros somos los únicos que podemos ver esa belleza. Todos los que están fuera del tabernáculo del Señor, todos los que están fuera de la presencia de Dios, todos los que están fuera de esa relación con Dios, lo que ven en esa relación con Dios son esa capa poco atractiva. Mira, la gente que no tiene relación con Dios no va a entender lo que tú y yo entendemos. La gente que no tiene relación de Dios no va a entender lo que tú y yo entendemos, porque no va a ver lo que tú y yo vemos en Dios. Algunas veces cometemos el error que la gente que no conoce a Cristo pueda ver lo que nosotros vemos de Cristo y de Dios y disfrutarlo como nosotros lo disfrutamos. Cometemos ese error porque ellos no pueden verlo. Su vista está vedada. Hay un velo que aún no se ha roto para ellos, los cuales no le permiten ver la hermosura de Dios. Pero tú y yo sí. Por eso, cuando alguien que no conoce a Cristo no nos entienda, los que tenemos que entender somos nosotros, de que ellos no pueden entender. Y que para ellos poder entender y experimentar lo que nosotros entendemos y experimentamos, ellos tienen que nacer de nuevo. Por eso es nuestra tarea anunciar el Evangelio de Jesucristo a los que no conocen, para que puedan tener acceso al acceso que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Este es el tiempo de ayudar a la gente a conocer a Dios, a experimentar a Dios, a vivir para Dios. Entonces, esos son lo primero, esas cortinas. Luego los objetos. Los objetos que estaban en el tabernáculo estaban hechos primariamente de madera de acacia, que era una madera que se encontraba precisamente en esos lugares, y era una madera fuerte, rústica, y bueno, era madera, producto de la tierra. Y cuando pensamos en nosotros, esa madera somos nosotros, somos producto de la tierra, somos seres humanos, y somos, aunque obviamente tenemos la imagen de Dios y semejanza de Dios en nosotros, pero simple y sencillamente somos seres humanos, somos comunes, somos simples. Ahora, esa madera estaba forrada de oro. Entonces, desde el momento en que esa madera que era forrada con oro, eran los objetos en el tabernáculo, lo hacían completamente diferente. Les daba un valor inmenso. Mira, de la misma manera, cuando tú y yo estamos conscientes de que somos simples y sencillamente seres humanos, pero dejamos que la presencia de Dios, que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios, que su Espíritu nos rodee, nos cubra. Mira, nuestra vida adquiere un valor totalmente diferente. Nuestra persona adquiere un valor totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos por la gracia, la misericordia y el Espíritu de Dios. Qué lindo ser instrumento de Dios, qué precioso, porque siendo nosotros como dice la palabra, vasos de barro, venimos a ser recipientes, y en este caso estar cubiertos
con ese oro celestial que es la misma presencia de Dios. Qué lindo. Por esa razón, dejemos que el Señor nos cubra, porque Él nos da valor. Él nos da valor. Él nos da un sentido especial. Y por último, la proximidad a Dios. Solamente aquellos que le conocían, en el caso de Israel, únicamente los sacerdotes podían entrar a ese lugar y estar cerca de Dios. Y tú y yo, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como redimidos por la sangre del Cordero, ahora tenemos acceso a ese lugar, por lo tanto estamos cerca de Dios. Disfruta, aprovecha, capitaliza el estar cerca de Dios, el vivir cerca de Dios, el disfrutar a Dios de cerca y no de lejos. Este es nuestro tiempo para estar cerca de Él y disfrutarlo y servirle y entregarnos completamente a Él en todas las áreas de nuestra vida. Que la paz de Dios esté contigo. Que el Señor del cielo te bendiga. Nos vemos la próxima vez.